Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 221. V3, C19 Chang'e, ¿cómo te sientes? Preguntó Eva. Está bien. Dentro de unos meses, quizá me sienta incluso mejor que ahora, respondió Ayla mientras se frotaba el vientre. Estar embarazada, atrapada en el vientre de Mortis no era exactamente mi plan, ni el plan de nadie en realidad. Apuesto a que sí, intervino Ahsoka. Las chicas no pasaban todo el tiempo con Anakin, y a veces estaban juntas. Tenían que acostumbrarse a esto si querían estar con Anakin no solo porque él lo quería, sino por la Yad. Las múltiples díadas que ha conectado con todas ellas. ¿Apuesto? Le preguntó a Ayla a Ahsoka, que parecía estar un poco irritada hoy. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ahsoka parecía a punto de explotar. Skigui me rechazó una vez más. Y yo que pensaba que me consentiría, Ahsoka hizo pucheros. Qué lástima para ti. Barris tenía una expresión burlona en su rostro mientras se daba a conocer. Oigan. Ustedes son los afortunados. Ojalá hubiera nacido antes, respondió Ahsoka. ¿Por qué quieres reunirte con él tan pronto? ¿No puedes en unas semanas? Tampoco puedes hacer que Annie cambie de opinión, ya que él ya había decidido que no quería hacerlo. Padmé también estaba dentro de la habitación, con todos los demás. ¿Qué habitación en concreto? Sería una de las habitaciones privadas del Ski Palace, en la que se habían construido muchas habitaciones y, a veces, incluso se habían ampliado. Las cosas no permanecieron igual y el cambio es inevitable. Así, con el cambio dentro del Empíreo, su tecnología, técnicas de construcción, métodos de energía y todo tipo de cosas más, también el palacio tuvo que evolucionar. La habitación en la que estaban las niñas servía tanto de sala de estar, donde podían ir y venir, como de comedor, donde podían reunirse como una especie de familia y estrechar lazos. Tenía un aspecto suntuoso, porque, por supuesto, el palacio era un lugar importante. Un lugar de culto y de diálogo civil entre los diversos vasallos, funcionarios y representantes del Empíreo. Un lugar en el que vivía la familia del Empíreo. El emperador, su madre, sus esposas y, con suerte, también sus hijos. Bueno, le pregunté a Annie si podía empezar antes, pero parece que él está convencido de que debe esperar por alguna razón, explicó Ahsoka. Incluso traté de engañarlo antes también. Supongo que no fue un éxito, dijo Barris con una sonrisa descarada en el rostro. Sí, respondió Ahsoka con los dientes apretados al ver la sonrisa molesta de Barris. Creo que ya es suficiente burlarse de ella, Barris. Padmé, siempre negociadora, intentó disipar la tensión en la habitación. Chicos, por favor, cállense ya. Estoy viendo las noticias. Es muy divertido ver a todos los que luchan por sobrevivir. Esta vez fue Zana quien se dio a conocer, ya que era ella quien estaba viendo las noticias. No creo que sea muy agradable gustar de la desgracia de los demás, dijo Padmé mientras miraba a su compatriota humano que también es un usuario del lado oscuro, tal como Padmé había descubierto que está más en línea con él. De hecho, a pesar de que Zana y Padmé son diferentes entre sí, también pueden apreciar las perspectivas de cada una. Padmé puede ser optimista, pero también es alguien dispuesto a vengarse, generalmente no por sí misma sino por los demás. Por otro lado, está Zana, que no es optimista en absoluto y puede muy bien ser pesimista, no dispuesta a vengarse por los demás sino por sí misma. Estos dos no eran opuestos entre sí, sin embargo, compartían una similitud en el sentido de que ambos se centraban en el lado oscuro de la fuerza. Algunos dirían que también es el lado más apasionado de la fuerza y esto se puede ver a través de lo que Padmé está dispuesta a hacer por Anakin. ¿Desgracia? Supongo que lo es, pero sin el esfuerzo de estas personas no podrían avanzar.
No serían capaces de ver que tienen que hacer algo y sin ese conflicto podrían quedarse para siempre como están y marchitarse, respondió Zana, explicando sus pensamientos. ¿Y dónde aprendiste eso? Preguntó Ayla mientras se acercaba a Zana, que estaba sentada a su lado y también sintonizaba las noticias. Aquí y allá. Algunos de mi vida anterior, y algunos de Anakin, respondió Zana antes de continuar. El conflicto es la clave para el cambio, porque sin algún tipo de conflicto no hay razón para volverse mejor de lo que eres ahora. Eso puede ser cierto, pero eso no significa que con el conflicto se pueda lograr la paz, respondió Ayla. Eso también puede ser cierto. Sin embargo, todos los que estamos aquí y todos los que estamos allá afuera somos seres vivos, por lo que necesitamos recursos para vivir. Creo que Anakin dijo algo sobre seres microscópicos que viven en todas partes y que tienen sus propios conflictos sin que nosotros lo sepamos, respondió Zana. Lo mismo ocurre con la fuerza, dijo Eve finalmente después de un rato. Todos se quedaron en silencio y siguieron viendo la transmisión de noticias, con los nombres y el marketing de Ski Industries tan familiares. Por supuesto, esta empresa, la estación de noticias, era en realidad solo una de las muchas subsidiarias de Ski Industries, pero eso no importaba mucho. La mayoría de las personas pueden preocuparse cuando alguien de alto rango en un organismo gubernamental es capaz de controlar y manipular las noticias de que existe algún tipo de corrupción. Sin embargo, han quedado muy claras muchas cosas. Algunas cosas siguen siendo información clasificada, pero el público puede ver muchas cosas. Anakin ni siquiera les ocultó a los Yuuzhan, así que, por supuesto, también están al tanto de la llegada de estos seres. Bueno, esto es interesante. Shag, siendo la más silenciosa de todos, acababa de entrar en la habitación en la que estaban todos los demás, excluyéndose ella misma porque estaba cansada. Durmió un poco y ahora que está aquí, ve que todos estaban concentrados en las noticias. ¿Qué pasa con todos? Sin embargo, Shaq se quedó en silencio porque también estaba empezando a dejarse llevar por las noticias. Ahora que la República se ha convertido en un imperio, bajo el mando del emperador Sheev Palpatine, ex canciller supremo de la República, las cosas se han salido de control. Ha habido múltiples informes y avistamientos del Imperio Galáctico intentando reafirmar su dominio y control sobre la galaxia conocida. Incluso ha habido informes de que el emperador, Sheev Palpatine, está intentando ponerse en contacto con las facciones rebeldes del espacio UT para intentar unirlas contra el Imperio. Desafortunadamente para el Imperio Galáctico, no conseguirían ningún aliado del espacio UT, ya que el Imperio está actualmente bajo llave. Nuestro dios emperador ha decidido que apoyaremos a otras facciones fuera del Imperio, pero nos centraremos en la defensa por ahora debido a los cambios en la situación política. La economía del Imperio es realmente buena, especialmente por ser el único lugar verdaderamente seguro frente a los conflictos externos. La inmigración ha aumentado, pero el Imperio puede albergarlos a todos gracias a la adquisición de nuevos planetas. Lo último que hay que informar es sobre la especie y facción que se aproxima, conocida como los Yuuzhan. La pantalla cambió a otra vista, una vista de los Yuuzhan aterrorizando a algunos planetas locales. Secuestrando personas, pero también apoderándose y controlando estos planetas para su propio beneficio. Ya han empezado a moverse y falta poco para que las cosas empiecen a ponerse realmente calientes. Les habla Cameron Parker, de Sky News, concluyó el periodista. Atado, enganchado e incluso mantenido en su lugar mediante algunos dispositivos para restringir su movimiento, Maul no estaba pasando exactamente el mejor momento. Luchó y luchó. Incluso con la fuerza no pudo abrirse paso y solo pudo observar con horror cómo las personas, humanos que eran extremadamente grandes en comparación con él o la mayoría de las otras especies que parecían humanoides, comenzaron a ir a trabajar. Estuvo despierto durante toda la operación y había una razón para ello, pero Maul no sabía por qué y empezó a odiar cada vez más lo que le estaba pasando. Empezó a odiar a la persona que lo había traído aquí, Dooku, empezó a odiar a la persona que lo había noqueado, Anakin, y empezó a odiar a todos los que lo habían transformado. Le iban a operar para transformar su cuerpo en algo apropiado, pero que no le causara dolor. Sin embargo, no se podía usar ningún analgésico para detener el dolor de la operación y eso afectaría el éxito de la operación. De hecho, incluso fueron personas corpulentas las que realizaron la operación, ya que el éxito dependía en gran medida también del uso de la fuerza. Estas personas corpulentas podían hacer cosas fácilmente y usar la fuerza al mismo tiempo para cumplir con todos los requisitos.
Maul intentó grabar los rostros de todas las personas que veía, sin embargo no pudo hacerlo debido al desgaste que su cuerpo y su mente habían sufrido en ese planeta depósito de chatarra. Odio, 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 venganza, venganza, venganza. Al parecer, no solo los Jedi tenían que estar atentos, no solo Obi-Wan, sino también Anakin y Dooku. Maul parecía haber desarrollado una extraña y compleja emoción con respecto a Anakin, Dooku, los Jedi y Obi-Wan Kenobi. La mente de Maul había sido retorcida y lo primero en lo que se enfocaron los médicos fue en su cuerpo, ya que sin sanar primero el recipiente, lo que estaba dentro de dicho recipiente estaría abierto a salir de dicho recipiente o sería propenso a una infección. Bien. Ya está, dijo un médico y le pasó algo a otra persona, ya que Maul se encuentra en un estado delirante. Llévenlo a la UCI. Informen a los superiores para que puedan informar a nuestro dios emperador que está listo para el siguiente paso. Sí, doctor. La otra persona asintió y salió de la habitación. Después de un largo rato, Maul permaneció en cama, atado porque podía hacer mucho daño, hizo que pasara mucho tiempo. O al menos para Maul había pasado mucho tiempo desde su operación, ya que se sentía como mucho tiempo y al mismo tiempo como si hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos. Tenía los ojos muy nublados y borrosos, pero aún así pasó y fue entonces cuando alguien entró en la habitación mientras su mente comenzaba a aclararse de su neblina. Hola. Habló una voz, lo que alertó instantáneamente a Maul sobre el intruso dentro de su habitación que no había tenido ninguno desde la cirugía. Al intentar mirar hacia allí, Maul vio el rostro de alguien a quien había empezado a odiar. A ti. Te mataré. Me vengaré por mantenerme aquí y experimentar conmigo. Sé que eso es lo que querías hacerme. ¿Puedes sentir el dolor? Era Anakin, sus ojos morados parecían brillar con poder mientras miraba las profundidades del alma de Maul. Dolor. Maul se rió a carcajadas y parecía estar al borde de otro ataque psicótico. Me has causado más dolor del que he experimentado en el tiempo que he pasado aislado en ese montón de chatarra que es el planeta. Exclamó Maul y luego comenzó a toser. Parece que lo he hecho. Sí, Anakin no lo negó mientras miraba a Maul, específicamente donde está su cintura. Creo que no has sentido ningún dolor hasta ahora porque no deberías sentirlo. No deberías sentir ningún dolor porque tu cuerpo está curado, así que lo único que queda es el sufrimiento de la mente. Anakin volvió a mirar a Maul a los ojos, cuyos ojos eran rojos, amarillo dorado y brillaban con odio. Curado. ¿Quién te crees que eres? Maul estaba a punto de comenzar a usar la fuerza nuevamente, y esta vez tendría éxito. Las ataduras se soltaron, lo que hizo que Maul saltara y creara cierta distancia entre él y Anakin. ¿Qué vas a hacer? ¿Intentar dañar a la persona que te ayudó? Anakin sabía que Maul no estaba en su mejor estado mental, por lo que necesitaba hacer algo. ¿Ayudo? Lo dudo, pero ahora que soy libre, puedo matarte. Maul saltó hacia Anakin, quien parecía indefenso porque no tenía nada encima, lo cual no es cierto. Anakin detuvo a Maul, que ahora estaba haciendo contacto físico, y lo miró a los ojos una vez más. Serás curado. Anakin se sumergió profundamente en la mente torturada y rota de Maul, empujando, sondeando y extrayendo el caos interior, restringiendo y recreando el orden en su interior. Puede que Maul siga siendo alguien a quien se pueda considerar malvado incluso después de esto, pero Anakin le daría una oportunidad. Una oportunidad de volver con su familia, y tal vez incluso una oportunidad de resolver su conflicto con los Jedi de alguna forma. Duerme ahora. Chapter 222. V3, C20 Chang'e y por ahora, solo se están produciendo escaramuzas leves en los territorios bajo el control de Palpatine. Nada parecido a una invasión a gran escala o una fuerza de invasión en absoluto por parte de Palpatine, ya que intenta reagruparse y crear un ejército a partir de casi nada. Sus fuerzas le habían sido arrebatadas por otros, más específicamente por el Empirio. Anakin había decidido que hoy era el día en que los clones de la República podían rebelarse por completo y elegir vivir libremente dentro del Empirio si así lo deseaban. Al hacer esto, no solo los clones serían libres, sino que cualquier resto de clones que quedara en la República convertida en imperio probablemente la abandonaría. Palpatine ya no tiene control sobre los clones, así que no le importaría de ninguna manera. Lo que le importaría sería la afrenta a su rostro, ya que Anakin había destruido sus planes para la República Galáctica tan pronto como comenzaron. Tosiendo, una persona le habla a Anakin. Señor. ¿Está realmente seguro de esto? Era Rex, la persona a quien Anakin había puesto a cargo de los clones.
Eran y son básicamente todos niños, incluso cuando son físicamente adultos, y esto se podía ver en su mentalidad de querer jugar. No es que los adultos no quisieran jugar también, pero también era la forma en que se comportaban algunos clones. Estoy seguro. Si subes al escenario como estaba previsto, por fin me sentiré tranquilo. Hay muchas cosas dentro del Empíreo que todos los clones pueden hacer si así lo deciden, pero no los voy a obligar a quedarse, respondió Anakin. ¿Qué pasará? Me refiero a qué pasará una vez que yo, ya sabes, suba al escenario y hable. Rex no pudo evitar preguntar, ya que se trata de un evento importante. Lo que suceda a continuación podría ser algo grande o algo pequeño dependiendo de una variedad de factores. Bueno, varios factores incluidos, Palpatine probablemente estaría enojado, pero no cambiaría su dirección por ahora y en cambio seguiría concentrándose en recuperar la República para su imperio. Animaría a otros a buscar refugio dentro del Empíreo, para escapar de la guerra afuera y todo eso, explicó Anakin. Le mostraría al resto de los sistemas ahora independientes, junto con los Jedi y cualquier otra persona importante, que ustedes, los clones, son seres vivos, capaces de tomar sus propias decisiones y elecciones. Por lo tanto, los transformaría a todos, con suerte, de esclavos en servidumbre a personas completamente libres. Por supuesto, ya tienen eso aquí en Tatooine, pero lo más probable es que todos ustedes sean menospreciados en cualquier otro lugar, simplemente porque son clones, continuó Anakin. Puede que haya un lugar en el que ustedes puedan prosperar, y ese es Mandalore con todos esos mandalorianos. Por supuesto, no hay exactamente un lugar que recomendaría a nadie o incluso a ustedes, los clones, ya que hay un problema que preveo. Anakin se refería a algo que Rex no parecía entender. ¿Qué problema?, preguntó Rex, ahora confundido sobre qué problemas habría. Bueno, estoy seguro de que todos ustedes saben cómo funciona la genética, e incluso han asistido a algunas clases de educación sexual que organicé, ¿verdad? Anakin se encogió por dentro ante esto, porque no era exactamente algo que quisiera hacer, pero conociendo a los clones, tendría que tener cuidado si no estaban ya esterilizados por los Kaminoanos. También podrían haber ocurrido mutaciones que permitieran a algunos poder hacer cosas como esa. Sí, señor. Nos ha permitido ver que hay más cosas que mis hermanos y yo tenemos que descubrir, respondió Rex torpemente, sabiendo de qué estaba hablando Anakin. Entonces, debéis saber que si todos empezáis a querer tener una familia, la genética de la situación cambiaría bastante. Si os quedáis en el Empíreo, las cosas podrían controlarse mejor para aquellos que seáis capaces. Por supuesto, esto debería ser solo para aquellos capaces, mientras que todos los demás pueden seguir haciendo lo que quieran, respondió Anakin. Está bien, de todos modos, creo que puedo hacerlo ahora, dijo finalmente Rex. ¿En serio? Hacer esto no es exactamente peligroso, pero te expondría a ti y a los clones a toda la galaxia. Algunos incluso pueden resentirlos por venir al Empíreo, o resentirme a mí, pero estoy de acuerdo con eso. El problema es si ustedes están listos para cualquier reacción negativa que pueda haber por parte de la gente restante de la República e incluso de aquellos dentro del Imperio Galáctico. Anakin respondió. Sí, estoy seguro. Rex asintió con la cabeza en señal de confirmación. Anakin no dijo nada más y dejó que Rex se fuera a hacer lo suyo, específicamente iría hacia una estación de transmisión dentro del Empíreo. Anunciarse, crear una situación en la que pudiera ser entrevistado por cualquiera, ya sean reporteros de Anakin, la subsidiaria de Industrias Skywalker o alguien más dentro de la industria del entretenimiento que haga noticias. Al final, no importaba quién fuera y lo único que importaba era la exposición, ya que esto llegaría a todos los habitantes de la galaxia. Incluso los Yuuzhan, por más odiosos que sean hacia la tecnología basada en máquinas, lo sabrían. De hecho, Anakin está tomando un pequeño riesgo aquí, sin embargo, debido a su poder político y económico actual, otros se verían obligados a confiar en él tal como la gente se vio obligada a confiar en la República antes. Probablemente habría alguna pequeña indignación, pero no por parte de la gente de Anakin, sino de aquellos que están fuera de su dominio. Anakin regresó al Palacio Celestial y decidió observar todo desde casa, ya que no tenía necesidad de salir y hacer otras cosas además de observar lo que sucedía. También estaría atento a la respuesta de los demás y, más específicamente, también le había dado a Rex algunas líneas ensayadas para que dijera. Rex podía decir lo que quisiera, siempre y cuando dijera también otras cosas para promover mejor al Empíreo, pero también porque quería que aquellos en posiciones más altas vieran al Empíreo como alguien que no se involucraría en la guerra civil.
Si Anakin o Empyrean comenzaran a hacer movimientos, la gente sospecharía de lo que quería hacer. Podrían verlo como una amenaza y la gente podría muy bien crear un pacto defensivo contra Empyrean, donde estaría en contra de todos los demás fuera de Empyrean. Fue un problema que Anakin tomó en cuenta y confió en Rex para crear perfectamente una situación en la que la gente vería al Empíreo como lo suficientemente fuerte para defenderse pero sin la capacidad de aprovechar la situación. La gente estaba desesperada, y las personas desesperadas no son las más adecuadas para tratar en situaciones como esta. La seguridad y la estabilidad son importantes en tiempos como este, por lo que mucha gente vendría al Empíreo precisamente por eso. Hola a todos, apareció Rex en la pantalla y comenzó. Mi nombre era CT-7567 y ahora me llaman Rex. Soy un clon y esta es mi historia, no nos dijiste esta importante y vital información. El maestro Jedi Mundi, junto con muchos otros miembros Jedi de alto rango, entraron en la sala del trono. Anakin no estaba haciendo nada más que recorrer el sistema, ya que tenía un poco de trabajo que hacer, pero también estaba allí porque sabía que Rex atraería la atención de los Jedi hacia él. Después de todo, es muy posible que hubiera dañado a los Jedi y a la República con su toma hostil de sus tropas en su guerra contra los separatistas. Una pieza de información vital. Anakin levantó una ceja cuando el Jedi irrumpió en su sala del trono, incluso si sabía que venían por Rex, al menos deberían haber mostrado algún nivel de respeto. Después de todo, les había salvado la vida o, más importante, les había dado un lugar donde permanecer a salvo por un tiempo mientras intentaban lidiar con Palpatine. ¿Sí? El hecho de que se llevaran a los clones de la República nos ha condenado a todos. ¿No comprenden la gravedad de sus acciones? Parecía que Mundi estaba loco, pero a juzgar por las miradas de los otros Jedi que estaban adentro, asumió que ellos también estaban locos. ¿Mis acciones? Me temo que no me gustó lo que hicieron los Jedi y la República, creando esclavos por contrato para sí mismos, respondió Anakin con calma. ¿En serio? ¿También los comparas con la forma en que trabajan los Jedi, no? Exclamó Mundi. No había nadie más importante en la sala del trono, aparte de Mundi y otros Jedi de alto rango. Ningún otro miembro del consejo, y fue entonces cuando Anakin se sorprendió, ya que pensó que todos podrían enfrentarse a él, pero en cambio solo se enfrentó al grupo de Jedi más entusiastas. Lo haría. Los Jedi, todos ustedes también son como esclavos por contrato. Simplemente no se dan cuenta, e incluso si se liberaran de los Jedi, todos seguirían siendo esclavos de la fuerza y su voluntad. Son tontos por venir aquí de esta manera, respondió Anakin. ¿Tontos? ¿Nos parece que nos importa algo de eso? Hemos visto lo que pasa en esa academia tuya y hemos visto todo el mal que estás haciendo. No puedes engañarnos. Mundi siguió gritando en voz alta para asegurarse de que todos lo escucharan. Específicamente para poder reunir a todos los Jedi que había traído consigo, ya que tenía un plan. Un plan que implicaba que varios Jedi se enfrentaran a Anakin. ¿En qué sentido soy malvado? ¿Qué has visto que vaya en contra de lo que crees? Preguntó Anakin, sabiendo perfectamente qué era lo que podía estar molestándolos a todos. ¿Te estás haciendo el tonto? ¿Ignorante de las cosas que pasan con esa academia tuya? ¿De verdad eres el elegido? Maestro Jedi Qui-Gon, no, él ya no es un Jedi. Qui-Gon Jinn creía que tú eras el elegido y también lo creían los demás, sin embargo, ahora estoy seguro de que no lo eres, respondió Mundi, encendiendo su sable de luz en preparación para lo que vendría después. Todos estaban llegando al límite de lo que querían hablar y Mundi no vino exactamente aquí a hablar. ¿No sabes de qué se trata la profecía del elegido? ¿No has oído hablar de las variaciones de esa profecía también? Preguntó Anakin, levantándose de su asiento porque sabía que esto probablemente no terminaría bien. ¿Qué tal si salimos afuera? No quiero dañar nada aquí dentro. No es que Anakin pudiera realmente usar la fuerza, ya que las arenas del tiempo interactúan con su cuerpo y afectan aún más su capacidad para usar la fuerza. Esto es a la vez una ventaja y una desventaja, porque, aunque no pierde la capacidad de usar la fuerza, sus habilidades muy superiores para destruir planetas usando solo la fuerza se ven atenuadas por las arenas del tiempo. El control es una cosa, pero si su campo de energía continuaba creciendo sin alguna medida contra ello, ya no quería ser incapaz de tocar a sus amantes y a su familia. ¿Daños? ¿Te preocupa el daño que podría sufrir tu preciada propiedad más que el daño que se le puede hacer a los inocentes? Tus acciones han condenado a muchos. Exclamó alguien que no era Mundi detrás de Mundi y esto hizo que todos los demás Jedi que estaban dentro también se unieran.
Y también lo han hecho las acciones de los Jedi. No sigamos echando la culpa a nadie. Terminemos con esto aquí. Anakin seguía siendo extremadamente poderoso y nadie aquí podría siquiera meterse con él directamente a través de la fuerza. Exclamando su acuerdo con las palabras de esta persona, Mundi pronunció las últimas palabras. Ríndete ahora o muere como el Sith que eres. Todos los demás comenzaron a encender sus sables de luz como si ya supieran cuál sería o será la respuesta de Anakin. Me niego a rendirme y también me niego a morir. Anakin comenzó a emitir una energía a su alrededor que comenzó a cambiar y transformarse en relámpagos. Una electricidad pura comenzó a surgir y lo cubrió antes de enviar un comando mental a Siri para, bajemos. Dijo Anakin en voz alta mientras miraba a todos, las luces se apagaron y el piso debajo de todos se abrió, haciendo que todos cayeran. Chapter 223. V3, C21 Wari ¿faltan algunos de nosotros? Preguntó Mace a todos los miembros del Alto Consejo de los Jedi dentro de la sala temporal preparada por el Empíreo para sus discusiones. ¿Alguien sabe a dónde se ha ido el maestro Mundi? Preguntó Mace. No. Algunos de los miembros restantes del Alto Consejo dijeron que no, y algunos de ellos respondieron la pregunta de Mace con un movimiento de cabeza. Maestro Mundi, debería estar aquí, respondió Yoda. Nadie ha visto las noticias aquí. Vi que los clones de la República fueron llevados aquí por el Empíreo. Fue el maestro Plo Koon quien intervino y dio otra pieza de información para sus procedimientos de hoy. La mayoría de los Jedi se habían establecido en la Academia Empírea, y poco a poco fueron influidos por los ideales, la cultura y el conocimiento que allí se encontraban. Seguramente, cada vez habría más Jedi que se convertirían en civiles empíreos y aprenderían de la Academia, ya que la proximidad ya no sería un problema. También está el hecho de que la influencia de los Jedi está llegando ahora a su fase mínima. No importa qué rango de Jedi tengas, aquí, dentro del templo o la Academia Empíreos, solo hay un límite para lo que uno puede hacer. Podían ver las diferencias en el trato, incluso cuando también veían que hay estudiantes que también están aprendiendo el lado oscuro de la fuerza. Algo que habían aprendido a ser malo por naturaleza. He oído hablar de esto. Muchos otros también estuvieron de acuerdo con Yoda en que habían oído hablar de esta noticia. Esto los sorprendió tanto que algunos caballeros Jedi fueron enviados a investigar qué estaba sucediendo. En concreto, algunos Jedi habían ido a algunos lugares para obtener información sobre dónde estaban los clones para poder interrogarlos. En ese momento, no tenía sentido intentar obligar a los clones a hacer nada, y además podrían descubrir el gran complot que se escondía detrás de lo que Palpatine quería hacer. Por supuesto, al haber descubierto los biochips, Palpatine ya debería estar en serios problemas, pero no es así. De hecho, aumentó bastante la lealtad de sus subordinados, el miedo y el respeto hacia él. Esto puede haber sido un mal movimiento por parte de Anakin porque incentivó a la gente a no desobedecer a Palpatine, pero al mismo tiempo esto también fue anulado por el hecho de que los clones pudieron escapar en primer lugar. Están sucediendo muchas cosas y por eso es necesario tener en cuenta todos los factores, tanto positivos como negativos, ya que todo puede cambiar en cualquier momento. Maestro Kenobi. Ha llegado, dijo de Pavillava mientras se ponía de pie, junto con el resto del Alto Consejo Jedi. Todos habían dejado atrás a Obi-Wan porque necesitaban escapar, pero ahora que estaba aquí, eso solo significaba que había completado lo que dijo que iba a hacer. Sí, maestros, traigo algunas noticias bastante urgentes sobre lo que ha sucedido. ¿Y bien? ¿Qué pasa entonces? Le preguntó Mace a Obi-Wan. El Lord Sith, Darth Sidious, quería a algunos de los jóvenes Jedi, pero no solo eso, hay más de ellos. Más Sith. Obi-Wan informó de sus descubrimientos, dejando de lado a la mujer que había llegado y lo había ayudado a salvar a esos jóvenes. ¿Más Sith? Cuéntanos más, dijo Mace y consiguió que Obi-Wan les contara más sobre su encuentro. Fue en ese momento cuando Obi-Wan empezó a divulgar todo lo que había sucedido, llegando incluso a hablarles de Jar Jar Binks y Ferus Olin, dos personas muy respetadas dentro de los Jedi y uno dentro de la República. Fue algo impactante, pero a juzgar por los acontecimientos que se estaban produciendo en toda la galaxia, no era ciertamente lo más grande ni lo más sorprendente que había sucedido. Algunos de los Jedi que estaban allí estaban, por supuesto, en contra de la idea de que un Jedi respetado como Ferus se convirtiera en un Sith, especialmente porque había abandonado la Orden hacía mucho tiempo. No es posible que su marcha se debiera a que se convirtiera en Sith, y el Alto Consejo tiene razón al suponerlo. Ferus se había marchado por los Jedi y por Anakin.
Este es un tema complicado en sí mismo y luego está Har Har, con quien algunos Jedi incluso se habían reunido y con quien habían conversado. Har Har era senador y, por eso, los Jedi empezaron a pensar cada vez más en las ocasiones en que habían visto a Har Har de pie junto a Palpatine. Esto solo les hizo darse cuenta de que probablemente esto también era parte del plan de Palpatine. Para usar a Har Har y llevarlo al lado oscuro de la fuerza, y ninguno de ellos podía siquiera sentir que era sensible a la fuerza. Por supuesto, esto se debió principalmente al templo Sith debajo del templo Jedi de Coruscant, sin embargo, después de que este fuera destruido, deberían haber podido sentir a Har Har al menos. Ese no fue el caso, sino que Palpatine quería que Har Har se concentrara en enmascararse en la fuerza por sobre todas las cosas. Palpatine no podía permitir que el torpe idiota conocido como Har Har se interpusiera en sus planes de destrucción masiva y luego de la reforma de la República a un imperio. Y eso es todo, al menos eso es todo por ahora. Por lo que he podido saber no ha habido ningún otro movimiento por parte de Darth Sidious con respecto a esto. Obi-Wan terminó su explicación de todo. Parece que Har Har siente un odio especialmente fuerte por aquellos que han visto sus errores, por aquellos que han visto sus torpes y pequeños accidentes, dijo de Pavillava mientras reflexionaba sobre la situación. Al igual que todos los demás Jedi, también contemplaron la situación. Sith, más Sith y más. Tarareando Yoda continuó. Hay otros relatos de Sith. Habla con el conde Dooku, debemos hacerlo. Sí. El conde puede tener alguna idea de cuántos sensibles a la fuerza han sido entrenados bajo la guía de Darth Sidious, continuó Mace. También debemos enviar a alguien para que intente encontrar al maestro Mundi, ya que tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿El maestro Mundi ha desaparecido?, preguntó Obi-Wan, sorprendido de que esto estuviera sucediendo, ya que pensaba que todos los miembros del consejo habían escapado de Coruscant. Sí. También creo que deberías ver las noticias. Mace se levantó y comenzó a alejarse. Me reuniré con Qui-Gon Jinn, ya que se supone que él controla la rama del lado luminoso de la enseñanza aquí, en la Academia Empire. Tarareando, Yoda también se levantó y comenzó a alejarse, lo que significaba que esta reunión había terminado. Todos sabían que no todos tenían que hacer algo. A veces la paciencia es clave, sin embargo, se le encomendó a Obi-Wan que se dirigiera hacia allí y mirara las noticias. Los demás estarían haciendo sus propios preparativos, ya que empezarían a atacar a Palpatine y sus fuerzas. Mace se quedaría en Tatooine un tiempo para discutir las cosas con Qui-Gon y el conde Dooku. Todos tenían sus propias direcciones a seguir, y la persona que iba a ir tras Mundi era, de hecho, Yoda. Nadie más iba a seguirle la pista a Mundi, y Yoda tenía la más mínima idea de hacia dónde se había dirigido una persona tan entusiasta al enterarse de que los clones ahora eran parte del Imperio. Combine esto con el hecho de que el Empíreo practica artes del lado luminoso y oscuro dentro de la fuerza, y los clones se habían convertido en una excusa para que Mundi fuera tras Anakin. Espero que sí, maestro Mundi, no lo intentes, pensó Yoda mientras cada uno tomaba su camino. De vuelta en el Palacio Celestial, todos los Jedi que estaban en la sala del trono se encontraron con algo extraño. En concreto, el piso debajo de ellos tenía un patrón extraño. Parecía que estaba hecho de algún tipo de material metálico que podía cambiar de forma y adoptar cualquier forma que quisiera. Era como si el palacio en sí mismo estuviera vivo y hubieran entrado en un lugar en el que no podían permanecer. El piso se abrió sin problemas, desapareciendo por completo ante sus ojos como si sus habilidades de previsión no pudieran funcionar aquí. Lo que está sucediendo. Intenta saltar hacia atrás. No puedo. Se escucharon múltiples voces mientras comenzaban a caer al abismo, pero todos aterrizarían sanos y salvos, mientras que sobre ellos la luz que aún tenían se volvió completamente negra como la noche. No tenían forma de ver ahora y solo podían confiar en sus sables de luz ahora, debido a la singularidad de la situación. ¿Dónde estamos? Maestro Mundi. Creo que deberíamos haber esperado a que llegaran más refuerzos, trató de decir alguien en la oscuridad, ya que aunque apenas podían sentir las cosas, aún eran capaces de hacerlo. Por lo general, los demás sensibles a la fuerza que se encontraban cerca de Anakin tendrían sus habilidades de previsión algo atenuadas debido a su campo de energía. Sin embargo, cuando sintió las arenas del tiempo, el campo de energía ya no afectaba a otros sensibles a la fuerza de esa manera. Está bien. Derrotaremos al emperador Sith. No solo al falso elegido, sino que también derrotaremos al emperador Sith en Coruscant. Mantengan la calma y prepárense para las pruebas que se avecinan.
Por supuesto, Mundi respondió y necesitaba que sus fuerzas actuales intentaran mantener la calma. Al mirar a su alrededor, el lugar en el que se encontraban estaba formado por piezas mecánicas de metal vivo. Pedazos y piezas, y parecía que este lugar estaba realmente vivo debido a la presencia de la fuerza que sentían dentro. Algo no se siente bien, sí, todo estaba en silencio, solo se escuchaba la respiración y el ruido de los sables de luz. Todos estaban en alerta máxima, esperando que su oponente se mostrara. Cállate. Mundi no quería que ninguno de ellos hablara en voz alta, y prefería que permanecieran en silencio debido a que intentaban sentir a Anakin. Sin embargo, nadie podía sentir a Anakin, incluso si Anakin estuviera justo al lado de ellos, no podrían sentirlo. Esto se debe a la forma única en que Anakin había hecho su nanotraje en combinación con sus propias habilidades de sigilo. No deberían haber venido. Deberían haberse quedado con el resto de los Jedi, pero en lugar de eso decidieron venir a buscarme. Se escuchó la voz de Anakin y todos se asustaron una vez más. Miraron en todas direcciones de donde podía provenir, ya que el lugar en el que se encontraban no tenía precisamente la mejor acústica para que pudieran localizar con precisión la ubicación de Anakin. De hecho, el eco, más la oscuridad y la habilidad de Anakin para manipular este metal viviente subterráneo le permitieron transmitir su voz desde cualquier lugar que quisiera. Así que nadie podría encontrarlo si se quedaba aquí abajo. A menos que logren destruir este lugar, claro está, pero los Jedi de aquí no necesitan saberlo. Muéstrate, cobarde. Exclamó Mundi, tratando de sacar a Anakin de su escondite, y también lo hicieron los otros Jedi que llegaron y comenzaron a exclamar improperios para tratar de sacar a Anakin. Sin embargo, fue inútil hacerlo, pero lo que Mundi y su banda Jedi no notaron fue el hecho de que algunos de sus compañeros comenzaron a desaparecer. Sus números comenzaron a reducirse, uno por uno. Oye. ¿A dónde se fue John? ¿John? Pensé que no estaba viendo a Billy. Billy, ¿qué pasó con Héctor, Giselle y Renaré? Como si se diera cuenta de que algo no andaba bien, Mundi exclamó. Maldita sea. ¿Así es como hacen las cosas ahora? El elegido se esconde en la oscuridad tal como lo harían los Sith. ¿Qué quieres decir? Respondió Anakin, su voz rechinó en los oídos de los que aún estaban allí, ya que estaban especialmente molestos, si no enojados, porque sus camaradas simplemente desaparecían por todos lados. No se oía ni un solo ruido, ni una sola brisa ni nada que pudiera indicar a alguien que los habían sacado. Salid ya. Venid y enfrentaos como es debido y dejad de esconderos en la oscuridad. Mundi empezaba a desesperarse, ya que a este ritmo no tendría ningún ejército Jedi que le respaldara. De hecho, ni siquiera le había dicho a nadie que iba a venir a enfrentarse a Anakin, así que no había forma de que sobreviviera a este encuentro a menos que tuviera suerte. Mundi incluso tuvo que abandonar a todas sus esposas e hijos, no es que realmente le importaran ni nada, pero aún así es algo extremadamente angustiante. Maestro Mundi. Creo que, sin embargo, la voz de esta persona se cortó, como si algo la hubiera tomado, lo que solo sirvió para asustar aún más al resto de los que estaban en ese lugar. Eso es. Exclamó Mundi de nuevo. Comienza a golpear las paredes y a correr en otra dirección. Debe haber una manera de salir de este lugar. Está bien, maestro. Seguían oyéndose varias voces, creando la ilusión de que la unión hace la seguridad. Chapter 224. V3, C22 Uari. Y mientras sucedían cosas en Tatooine, el Imperio Galáctico, bajo el control de Sheev Palpatine, estaba almacenando recursos y construyendo un ejército. El Imperio Galáctico durante este corto periodo de tiempo ya había adoptado muchos otros nombres para llamarlo. El Viejo Imperio, el Primer Imperio Galáctico, el Nuevo Orden de Palpatine, el Imperio o simplemente el Imperio. La República, que duró al menos 25.031 años, terminó tras un periodo de intensa agitación política debido a muchos factores, desde el nacimiento del Imperio, la situación política dentro de la propia República Galáctica y el movimiento separatista. Nos encontramos en el umbral de un nuevo comienzo. Para garantizar nuestra seguridad y estabilidad continua, la República se reorganizará en el Primer Imperio Galáctico, para una sociedad segura y protegida, que les aseguro que durará 10.000 años. Un imperio que continuará siendo gobernado por este augusto cuerpo y un gobernante soberano elegido de por vida. Palpatine había lanzado estas palabras con gran gratitud para que todos las escucharan. No solo a los representantes dentro de la República de ese momento, sino también a todos los demás posibles, dando a conocer que verdaderamente él es el único gobernante, ese gobernante elegido para toda la vida.
Se puede decir que un rápido resumen de lo que influyó en Palpatine y su posterior ascenso comenzó con la aspiración intrigante del Lord Sid Darth Sidious, conocido como su alter ego, el senador Palpatine de Naboo. Se inspiró en el Imperio Sith resucitado, que dominó la galaxia hacía más de 3 milenios. Comenzó a manipular eventos cruciales, como instigar la crisis de Naboo, en la que utilizó a la Federación de Comercio, liderada por el virrey Gunray como peón, para llevar a la reina Amidala a pedir un voto de censura en el canciller supremo Finis Valorum, reemplazándolo efectivamente y finalmente ganando la batalla de Naboo con la ayuda de los Gungans. Cuando su primer aprendiz, Darth Maul, fue derrotado por Obi-Wan Kenobi, Sidious tomó al ex-Jedi Conde Dooku como su nuevo aprendiz. Luego pasarían algunos años después, cuando Dooku ayudó a fundar la Confederación de Sistemas Independientes con la formación del Consejo Separatista, liderado nuevamente por Nute Gunray, en Raxus Prime, lo que desencadenó la crisis separatista. A Palpatine, al final de su segundo mandato, se le permitió permanecer en el poder hasta que se resolviera la crisis. Esto luego conduciría a las guerras clon, y por más breve que fuera, fue más que suficiente para permitir que Palpatine tuviera el poder necesario para controlar la totalidad de la República y reformarla en el Imperio. Al comienzo de las guerras clon, Palpatine fue un líder eficiente y efectivo que rápidamente puso fin a la corrupción en el Senado. Su autoridad aumentó considerablemente, incluso más que al comienzo de la crisis separatista, a través del senador interino Jar Jar Binks, mientras que el Senado lo proporcionó voluntariamente al darle cada vez más poderes de emergencia. Con el tiempo, el Senado perdió la mayor parte de su poder y se convirtió en poco más que una formalidad que Palpatine debía cumplir para aprobar sus leyes. Sin embargo, el Senado conservó cierto poder simbólico. El canciller Palpatine todavía se escondía tras la pompa y solemnidad de apelar al Senado, pero su poder residía en su control sobre miles de senadores que había atraído a su propia red de corrupción. Realmente, Palpatine es una verdaderamente maestra. Después de ordenar la ejecución de Dooku, y luego el reemplazo y masacre de los miembros de la Confederación de Sistemas Independientes, Palpatine comenzó el proceso de convertir la República en el Imperio. ¿Cómo va el ejército? Palpatine se había trasladado a sí mismo y a su estimada oficina desde el Senado al Templo Jedi. Le produjo el mayor placer saber que los Jedi habían quedado reducidos a una fracción de lo que eran antes. Le molesta que todavía existan, pero aún así fue un logro para él haberlos derrotado. No solo eso, sino que también ha logrado que la gente de la República vea a los Jedi como malvados. Uno puede preguntarse qué ideas utilizó para hacer que la gente se volviera contra los Jedi y son exactamente las ideas expresadas por el elegido, Anakin Skywalker. En algún momento debo agradecerle al emperador Empireu por tan brillantes argumentos contra los Jedi. Palpatine rió internamente. Señor. Hemos reclutado a muchos voluntarios, pero también hemos reclutado a algunas personas por la fuerza. Se necesitarán algunas semanas para entrenarlas lo suficiente para ser capaces de combatir. Un comandante había llegado y le informó a Palpatine que estaba rodeado por su guardia roja. ¿Eso es todo?, preguntó Palpatine en tono amenazante. No. Por supuesto que no, mi emperador. También tenemos acceso a muchos droides y gracias a ellos podemos defendernos. Los recursos y droides que hemos recolectado de los separatistas ahora se han convertido en parte de nuestras propias fuerzas, además de todos los demás droides a los que tenemos acceso. El comandante ciertamente no quería morir. Eso es aceptable. Palpatine lo pensó y pensó en lo que podría hacer con sus números actuales. Afortunadamente, parecía que el Empíreo no se involucraría en la batalla, pero lo que molesta a Palpatine es que no tiene suficientes aliados. O más específicamente, no tiene suficiente gente dispuesta a escucharlo, a pesar de la influencia que tiene. Su economía también estaba empezando a verse afectada, pero por ahora deberían poder sobrevivir. El Empíreo realmente comenzó a tener un impacto masivo en el imperio que Palpatine había formado a través de sanciones y se convirtió en una especie de refugio seguro para los Jedi. Había descubierto que los Jedi restantes habían escapado allí. Necesito aliados. Palpatine comenzó a pensar seriamente en a quién podría atraer para que se uniera a su lado. Ya había reunido a mucha gente de todo tipo de lugares para poder tener conexiones. Hay una cosa que debe estar por encima de todo lo demás y son las conexiones. La gente que conoce es más importante que la cantidad de trabajo que realiza, y Palpatine tenía algunos aliados que podían unirse y ayudarlo.
Lo que le preocupa es lo que pedirían a cambio, ya que puede que ahora tenga mucho poder, pero tiene que lidiar con algunas rebeliones de algunas facciones independientes, algunos separatistas que se niegan a someterse a él y los Yu Zambong que ya están haciendo su movimiento. Espera. Los Yu Zambong, Palpatine pareció haber tenido una idea. Puedes irte ahora. Palpatine despidió al comandante, y este suspiró aliviado, pues ahora estaba libre de Palpatine. O al menos por ahora está libre, ya que podría morir por culpa de Palpatine. No es ningún secreto que Palpatine no es precisamente la persona más agradable, especialmente ahora que se ha convertido en el emperador de una república reformada. Los Yu Zambong pueden ser un aliado poco probable. Palpatine quería reclutar a los Yu Zambong para su causa. Pero sabiendo cómo eran, sabe con certeza que tendría que tener cuidado. Tampoco sabe de dónde provienen ni dónde se encuentran exactamente. Es posible que tenga que sufrir algunas pérdidas antes de poder encontrarse con el líder o los líderes de los Yu Zambong. También es posible que no quiera usar droides o maquinaria, ya que eso podría interferir en su deseo de aliarse con ellos para ir contra el Imperio. De hecho, utilizaré droides, pero los utilizaré para mostrarles a los Yu Zambong que su verdadero enemigo es el Imperio y a través de esto podría eliminar la resistencia en mi contra, pensó Palpatine para sí mismo. Al distraer a los Yu Zambong y al Imperio al mismo tiempo, Palpatine debería poder hacer todo lo que quiera antes de ir a por el Imperio también. Por supuesto, Palpatine tendría que jugar bien sus cartas y hacer promesas a los Yu Zambong que en realidad no tiene intención de cumplir, porque para entonces, sería más poderoso que antes. Los Yu Zambong deberían haber esperado a aumentar el tamaño de su ejército antes de involucrarse, pero parece que se estaban impacientando. O bien vieron esto como una oportunidad para comenzar a atacar y reclamar sistemas estelares para sí mismos. Palpatine comenzó a reírse maniáticamente para sí mismo dentro del templo Jedi que comenzó a reconstruir a su imagen. También creo que es hora de ir tras el templo Sith escondido debajo de este lugar. Hay una cosa sobre algunos de los amantes de Anakin, y es que algunos de ellos son entrometidos. Específicamente entrometidos en el aspecto de que Padme quería ayudar a los demás, mientras que incluso Ayla y Ahsoka también desean involucrarse de alguna manera para ayudar. Esa pasión es genial, porque Barriss y Shaq también querían ayudar. Lo más probable es que quisieran hacer esto por los Jedi, al menos, algo con lo que Anakin está de acuerdo, pero la forma en que estas 5 chicas querían ayudar es diferente a lo que él esperaba. Estaban ayudando a los Jedi al convertirlos en parte de la Academia Empire. Todo esto era el plan de Barriss. Cuando llegaron los Jedi, comenzaron a intentar convertirlos en miembros de la Academia Empire, lo que de hecho fue una decisión genial. Al hacer esto, de alguna manera ayudaron a los Jedi, pero al mismo tiempo también ayudaron a Anakin y al Imperio. Luego están Zana y Eve, las dos extrañas. Zana no tenía ningún interés en los Jedi, mientras que Eve sí, pero a través de sus enseñanzas aprendió a no interactuar con el mundo mortal. Entonces, Eve también estaría haciendo algo, específicamente, ella también estaba enseñando dentro de la Academia Empire. Sin embargo, ella no estaba enseñando el lado luminoso o el lado oscuro, sino cosas relacionadas con el equilibrio, ya que ella es la segunda autoridad en cuanto a equilibrio, después de Anakin, por supuesto. Ella aceptó estudiantes que estaban dispuestos a intentar equilibrarse dentro de la fuerza, lo que la expuso también a las enseñanzas de Anakin. Por supuesto, no necesitaba ni tenía que enseñar el mismo material, así que tomó el asunto en sus propias manos. Todos los amantes de Anakin tenían sus propias cosas que hacer. Padme adoptó un enfoque más diplomático, en el que ponía en práctica al máximo sus habilidades, talentos, conocimientos y pasión. Padme ya se está conectando con todos los que están dentro del Imperio y dedicando tiempo y esfuerzo para calmar a la gente. Así como es una gobernante popular dentro de su planeta natal, Naboo, también es popular entre la gente del Imperio. Si hay una persona a la que el público admira después de Anakin, Shmi Vader, esa persona es sin duda Padme. Hay otra persona que es especial en esta situación. Zana y su papel, ya que normalmente no hay forma de que algunos puedan hacer algunas de las cosas más oscuras. Zana tiene la capacidad de hacer cosas más oscuras dentro del Imperio. Un mal necesario, por así decirlo, y ha mostrado un interés activo en la agencia de inteligencia del Imperio. Así que Anakin le entregó el control de este departamento para que lo manejara, ya que a ella le gusta hacer ese tipo de cosas. Grievous podría tomarse un descanso de controlar la totalidad del ejército de todos modos, ya que se le ha encomendado supervisar a los Hutt y su espacio.
Así es, Grievous está en el espacio UD persiguiendo criminales, facciones rebeldes y todo tipo de cosas. En concreto, criando y apoyando a Anakin ante los ojos de quienes están en el espacio UD. Construir centros educativos donde la gente pueda aprender más sobre por qué la esclavitud es mala y otras cosas por el estilo. No se cambia a la gente simplemente a la fuerza, sino a través de la subversión y de pequeños actos de toma de control en silencio. Controlar sus instituciones culturales y luego empezar a lavarles el cerebro a las personas, o simplemente enseñarles cosas que les abran los ojos a sus ignorantes. Anakin tomó esta idea de las universidades de su mundo anterior, donde al controlar las instituciones culturales, junto con el entretenimiento, se podía dirigir lo que le gustaba a la gente. Sus creencias y todo lo demás también. Algo que había estado tratando de hacer era asegurarse de que la gente no lo viera como un dios. Eso fue lo que intentó hacer al principio, pero ahora solo lo utilizó para guiar mejor a la población. No control, porque nadie podría controlar a gente así, pero sí intentó asegurarse de que la sociedad que se había creado fuera positiva. Chapter 225. V3, C23 Wari y de vuelta a las profundidades del Palacio del Cielo, o más específicamente a las profundidades tecnológicas y mecánicas de Tatooine, un pequeño grupo de maestros Jedi, junto con el maestro Jedi Ki-Adi-Mundi, se han abierto camino a través de un laberinto. Un laberinto los mantiene dentro de un túnel de horrores, y ese horror es Anakin, porque él lentamente se está encargando de los Jedi que habían considerado necesario ir tras él. Maestro Mundi. Cada vez nos faltan más personas. Teníamos unos 20 aquí y ahora nos quedan 5. Uno de los Jedi que quedaban en ese entorno llevaba la cuenta. Por supuesto, si uno estuviera contando cuántas personas había y cuántas hay ahora, también hay una persona que vigila el tiempo transcurrido. Además, ya ha pasado alrededor de media hora. Todas las palabras se intercambiaron a través de sus voces normales, ya que se les había demostrado que Anakin podía escucharlas ya fuera que susurraran o no. Es una lástima que no pudieran comunicarse mentalmente o telepáticamente como Anakin puede hacerlo con sus amantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? No ha habido forma de salir, y con toda seguridad no ha habido pistas sobre dónde estamos. Obviamente, todavía debemos estar dentro del Empíreo y también deberíamos estar en Tatooine. Supongo que este lugar es una especie de terreno de caza especial que el emperador Empíreo ha creado para sí mismo. ¿Y cómo sabes eso? Solo estoy adivinando. Basta. Tu especulación probablemente esté equivocada. Sin embargo, no debemos descartar la idea de que el lado oscuro puede cambiar a alguien sin importar su fuerza de voluntad o poder. Mundi expresó su propia opinión sobre la situación. Todos se quedaron en silencio y continuaron avanzando en otra dirección, chocando con un muro y teniendo que seguir avanzando. A este ritmo, pueden comenzar a morir aquí abajo simplemente porque no hay salida y un sinfín de cosas más. Ya sea por falta de fuentes de sustento o por falta de agua, todos los que aún estaban aquí abajo eran humanos, excepto Mundi. De los Jedi que aún estaban vivos, hay 4 humanos y el maestro Mundi es un cereano. Mundi entonces usaría su sable de luz contra la pared, intentando hacer un agujero en esta extraña estructura metálica. Desafortunadamente, las paredes metálicas se repararían solas inmediatamente después de que se produjera el daño. Esto es algo que asustó a todos aquí, porque esto ciertamente no es natural. ¿Dónde estamos? Uno de los Jedi prácticamente se estaba arrancando el pelo, y los demás no estaban tan lejos de ese mismo estado. No tienes nada de especial, se escuchó la voz de Anakin cuando los 5 Jedi bajaron la guardia por un momento. La voz de Anakin los asustó, despertándolos a todos ante la amenaza muy real de Anakin acechando en las sombras. Después de todo, él había estado quitándoles al resto de sus camaradas, pero la razón por la que habían bajado la guardia era porque Anakin no había tomado nada de eso después de cierto punto. Por supuesto, se dieron cuenta de esto e intentaron comprender por qué o incluso preguntar por qué, pero Anakin no respondió. Eso se debe a que no pasó todo su tiempo allí abajo y se fue alrededor de los 5 minutos para almorzar. ¿Cómo no iba a abusar de su posición de poder ahora? Y cuando se trataba de los Jedi, no los mataba. Sin embargo, se aseguraría de matar al maestro Jedi, Ki-Adi-Mundi, por su insolencia. Los demás podrán escapar, pero Mundi no. Te vas a dejar ver de una vez. Mundi empezaba a sonar desesperado, como si le estuvieran quitando energía. Los demás, por supuesto, se dieron cuenta de esto, pero no le dieron mucha importancia y no dijeron nada. Sabían que mantener la calma y la paz mental en una confrontación con alguien es importante.
Los Jedi les enseñaron que esto es importante después de todo, ya que las emociones pueden afectar su juicio. Sin embargo, dado que Mundi está por encima del resto de ellos, es natural que no cuestionen su estado mental en este momento. Especialmente en espacios tan estrechos y confinados. El subsuelo de Tatooine era en realidad bastante complejo y diferente de un sistema de alcantarillado o algo por el estilo. Es una red masiva de tecnología que se conecta entre sí para crear una tecnología masiva similar a un satélite. Se utiliza para impulsar muchas conexiones a través del Empíreo y, si se elimina, las redes y sistemas de respaldo tendrían que tomar el control. El subterráneo de Tatooine se considera el sistema principal, con Sid y Anakin a cargo. Maestro Mundi. Creo que intentar atraer a Skywalker no va a funcionar, cállate. ¿Qué sabes tú? Mundi parecía estar perdiendo un poco la cabeza, y esto es un efecto del plan de Anakin. Quería crear una razón para poder acabar con Mundi, y aunque en realidad no la necesitaba, la quería. Quería uno para el Jedi, es decir, ya que sin duda tendría que explicarse si derriba a Mundi sin algún tipo de prevención. Por supuesto, venir a matarlo debería ser más que suficiente, sin embargo, quería que no hubiera dudas, ya que estaba tratando de convertir al Jedi en sus propios académicos empíreos. Creo que ya es suficiente jugar por ahora, se escuchó de repente la voz de Anakin y, al segundo siguiente, luces brillantes y destellantes comenzaron a asaltar los sentidos de todos. Mundi y los otros 4 Jedi quedaron cegados por las luces que los distraían y, por lo tanto, los 4 Jedi humanos desaparecieron. Después de recobrar el sentido, Mundi intentó mirar a su alrededor mientras su retina era bombardeada con luces estroboscópicas. Ahora que ya no había más, tuvo que luchar un corto periodo para tratar de ver las cosas. Sin embargo, después de esta lucha, se dio cuenta de que no había nadie más alrededor. ¿Hola? Mundi intentó usar todos los sentidos que tenía a su disposición, pero sobre todo también intentó usar la fuerza. ¿A dónde se fueron todos? Mundi estaba ciertamente angustiado ahora, sabiendo que sus aliados ya no estaban a la vista. O no lo percibió en absoluto, y en lugar de eso ahora tenía que lidiar con las cosas por sí mismo. Ahora somos solo tú y yo. Se escucha nuevamente la voz de Anakin, pero esta vez solo se dirige al resto de los Jedi dentro de esta tumba de metal. Vale, Mundi empezó a tranquilizarse dentro de la fuerza, pero ni siquiera eso es posible porque Anakin se estaba asegurando de que Mundi no estuviera en sus cabales. No es que estuviera en sus cabales, pero es mejor si graba a Mundi volviéndose loco y posiblemente entrando en el lado oscuro sin querer. Maldita sea. Exclamó Mundi, por probar la fuerza no pasó nada. Era como si la fuerza se hubiera detenido y no pudiera usarla para buscar algún tipo de respuesta. Todavía podía usarla para fortalecerse a sí mismo y a otras cosas, pero tratar de buscar orientación no lo ayudaría en ese momento. Confundido, solo y, lo más importante, desesperado, Mundi haría cualquier cosa ahora. Incluso recurriría a cosas que él mismo consideraría heréticas contra el código Jedi. El lado oscuro de la fuerza. Se encendieron algunas luces, lo que finalmente expuso a Anakin a Mundi, ya que quería que lo vieran ahora. Anakin está vestido con su traje nano, pero extrañamente no tenía ningún arma. Sabía que tenías miedo a la oscuridad, así que decidí encender algunas luces. Anakin señaló hacia las pequeñas luces colocadas por todas partes. Fue algo que Sid y él mismo conjuraron cuando quisieron. Ahí estás. Por fin, Mundi parecía mentalmente exhausto, sin embargo su cuerpo está lo suficientemente bien como para participar en la batalla. Solo para que lo sepas, estoy grabando todo lo que está sucediendo ahora, en caso de que mis amigos los Jedi me pregunten qué pasó y por qué decidí deshacerme de ti, dijo Anakin. Ki-Adi-Mundi era un hombre cereano de cabello blanco, ojos amarillos, piel clara y una altura de 1,98 metros. Era un maestro Jedi lógico y metódico, conocido por su sabiduría, su pensamiento noble y su valentía. Al igual que otros cereanos, era muy inteligente debido a su cerebro binario, que le permitía observar ambos lados de una situación simultáneamente. Su sabia manera de pensar lo convertía en un excelente estratega. Cuando los maestros Jedi necesitaban consejo, a menudo buscaban la opinión de Mundi. Por supuesto, también es un psicópata que no se preocupa por la vida de los demás, especialmente de seres como los clones. Se podría decir que Mundi es el epítome de lo que un Jedi debería esforzarse por ser, insensible y desconectado de las cosas. Te tengo ahora. Los ojos de Mundi brillaron con los colores Sith de amarillo y rojo por una fracción de segundo antes de saltar hacia Anakin y blandir su sable hacia él, tratando de cortarle la cabeza presumiblemente.
De vuelta con Mace Windu, el estimado y probablemente uno de los miembros más importantes de los Jedi en estos tiempos. En la guerra, Mace es importante por su experiencia, poder y conocimiento en temas relacionados con el lado oscuro de la fuerza. Especialmente ahora que el lado oscuro es ahora más prominente que nunca. Maestro. Qui-Gon Jinn. Mace no sabía exactamente cómo dirigirse a Qui-Gon ahora que no era parte de la orden. Puedes llamarme como quieras. Ya no soy un maestro, por supuesto, y en cambio soy un humilde profesor, respondió Qui-Gon cuando Mace se le acercó. No estaba tomando ninguna clase en ese momento, afortunadamente porque también tenía algunas cosas en las que pensar. Es cierto que no está envejeciendo bien y, a medida que su cuerpo le falla, reflexiona cada vez más a medida que transcurre el resto de su vida. No es que no haya hecho muchas cosas. Es solo que nunca tuvo la oportunidad de tener cosas que la gente normal tendría, y está reflexionando sobre si su decisión de quedarse con los Jedi fue la correcta o no. Por ahora, cree que su decisión fue correcta porque si no se hubiera quedado con ellos no habría conocido a Anakin. Bien. He venido a hablar más sobre algunas cosas y me gustaría que me acompañaras cuando me reúna con el conde Dooku. A Mace sin duda le gustaría un vínculo neutral entre él y Dooku. Mace también se sentía incómodo con la idea de conseguir a Anakin, así que en su lugar fue con alguien que ambos conocían y con quien tenían alguna conexión. ¿Deseas ver al conde? Pregunta Qui-Gon. Sí. El conde tiene algunos recursos, conexiones, aliados y algunos droides de sobra. Los Jedi están listos para iniciar un contraataque contra el Lord Sith, Darth Sidious. Todo lo que tenemos que hacer ahora es intentar que Dooku se coordine con nosotros, dijo Mace. Es un plan bastante razonable. Sin embargo, no creo que pueda hacer nada. No veo la necesidad de que me acompañen. Qui-Gon está un poco indeciso sobre enfrentarse a su mentor ahora, especialmente porque los dos son cada vez más parecidos. Qui-Gon sabe que Dooku probablemente estaba bajo mucho estrés y que verlo no sería de ayuda en este momento. Qui-Gon ahora no es más que un simple maestro dentro del gran esquema de las cosas. Por supuesto, su posición es bastante alta, pero la Academia Empyrean no es ni los Jedi ni los Sith. Es una escuela. Una escuela que educa adecuadamente a los sensibles a la fuerza en lugar de enlistarlos en una vida de servidumbre a la fuerza. No. Creo que lo mejor sería que te llevaras conmigo. Las negociaciones serían mucho mejores, dijo Mace. ¿Negociaciones, eh? Dijo Qui-Gon para sí mismo, al encontrar una pequeña broma en esa frase. Al final decidió que tendría que enfrentarse a Dooku en algún momento. Está bien. Pero no puedo garantizar nada. Está bien, Mace tenía una expresión seria y contemplativa. He visto este lugar. He sentido este lugar. He intentado una y otra vez encontrar fallas en lo que se enseña aquí, pero, hasta tú piensas que está bien, ¿verdad? Qui-Gon podía entender lo que Mace quería decir. Después de todo, él también tenía sus propias reservas sobre lo que estaba haciendo Anakin. Cuanto más veo y más siento dentro de la fuerza, no puedo evitar sentir la armonía y el equilibrio aquí. No solo se trata de la gente y los residentes del Empíreo, sino también de los estudiantes de aquí, respondió Mace, expresando sus pensamientos mientras Mace y Qui-Gon comenzaban a alejarse de esta área, en dirección a donde podría estar Dooku. Te sorprenderías, Qui-Gon dejó esta declaración mientras continuaban su camino.